Bueno, bon dia altre cop, bona tarda gairebé. Abans que res, moltíssimes gràcies per acceptar aquest repte d'estar en aquesta taula. Com veieu, tenim representació dels 3 bancs del país, que els 3, en una manera, en una altra, amb la seva casuística i idiosincràsia, han apostat pel que és el venture capital, per invertir en startups, per també ajudar-les a créixer, per identificar-les. I també tenim l'honor de tenir el Josep Navajo, fundador de Delvi. Delvi és un bufet d'advocats que va néixer a Barcelona, que té oficina aquí a Andorra, especialitzats precisament en tot el que és el món de la startup, els pactes de socis, i té molta experiència. Si no us importa, canviarem al castellà amb la mateixa idea que fins ara, porque como ha venido gente de todo el mundo, pues un poco para que nos entendamos todos. O sea que muchas gracias. A ver, vamos a hacer un diálogo y sobre todo lo que quiero que discutamos o reflexionemos es sobre el año 2023. Ha sido un poco convulso, para decirlo de alguna manera, en el mundo de las inversiones en startups. Si leéis un poco tendencias de inversión en startups en el 2023, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en otros ecosistemas, sobre todo se ha visto que ha habido un freno, ha habido una reducción de lo que son las inversiones en startups. ¿Vale? Era un tema que quería un poco reflexionar, que nos dierais vuestro punto de vista, porque incluso pueden haber interpretaciones de las startups están en crisis, ¿no? Ha habido un boom, ahora están en crisis o no, o qué está pasando. También se ha visto, ahora os dejaré, pero artículos y estudios que han salido de tendencias. A lo mejor también se ha visto que ha habido una reducción, pero han entrado más corporates o han entrado más inversores de una manera diferente. Y ahí sí que me gustaría que habláramos un poco de eso. ¿Cómo lo veis? ¿Tenemos que dejar de hacer el Andorra Business Market o es algo que está cambiando de tendencia? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empecemos porque no hay que dejar de hacer el Andorra Business Market. Vale, eso es el primer punto. Yo creo que hay 2 factores diferentes. Uno es que sí que ha habido un cierto parón en la financiación de startups, básicamente porque el mundo ha cambiado, los tipos de interés han subido y el inversor tradicional tiene otras alternativas. Pero yo creo que también se puede compensar, en cierta parte, por el trabajo que estamos haciendo todas las entidades, los que estamos aquí, de dar difusión de la capacidad de invertir en este tipo de empresas, ¿no? Antes hemos oído que hablaban de los business angels. Esto está muy bien porque empiezan, pero también es muy importante el inversor posterior, el que va a dar continuidad. Yo creo que ahí es donde yo creo que las entidades del país lo estamos haciendo muy bien en poner al alcance de los clientes este tipo de inversiones que se escapa de lo tradicional. Por lo tanto, yo creo que sí que es un cambio 2023, pero no es el fin, sino yo creo que es un cambio de modelo, como tú bien decías, entran nuevos inversores ahora mismo en la palestra. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Aquí ha habido un cambio de macro total, ¿no? Que ha sido la llegada del tipo de interés, incrementa la prima a demandar, ¿no? Por una inversión, y claramente esto ha supuesto más que un freno, ha supuesto justamente una alternativa, ha habido una desviación. Pero claramente los mercados privados, que es donde englobamos un poco todo esto, mercados privados me refiero venture capital, private equity, real estate, infraestructuras, todo esto no para de crecer, ¿no? Desde el 2010 ha hecho 4 veces, ¿no? Lo que es el tamaño de este mercado, y cada vez los inversores están más más receptivos, ¿no? A este tipo de inversiones, ¿no? Instrumentos como los LTIF, ¿no? que es una normativa que ya surgió en Europa a partir del 2015, pero que realmente no ha cogido mucha mecha, es ahora que está empezando a coger mecha, que es un vehículo en el cual, digamos, a partir de 10.000 euros, cualquier persona puede invertir en inversiones de private equity poco líquidas, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Siempre hemos tenido este problema, ¿no? Al final, siempre se suele decir, ¿no? En el mundo de inversiones venture o en business angels, ¿no? Es que no tienes que ser rico para ser rico, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Porque muchas veces la legislación, estas normas que tenemos, ¿no? De protección al inversor, que para muchas cosas son muy buenas, en otros aspectos no lo son tanto, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo como inversor retail no podía haber invertido en Facebook cuando estaba en un garaje, pero sí que me dejan invertir cuando la sacan a bolsa y el 99% del valor se ha realizado ya, ¿no? Entonces, claramente esto es un cambio, esto tenemos que ir cambiándolo poco a poco, pero claramente esto tiene que venir con educación, tiene que venir con responsabilidad individual.
no vale, ¿no?, querer invertir en cosas muy guays, pero luego cuando van mal venir al banco a reclamar. Esto claramente, pues cada uno tiene que coger un poco de responsabilidad individual. Pero sí, claramente yo creo que estamos viendo un factor macro, que son los tipos de interés, pero eso no quiere decir en absoluto que el mercado de startups o el mercado de venture capital sea menos sexy que hace un año. Bueno, eso anima. Linkando un poco con esto, ¿no? Yo comparto la opinión de ambos, ¿no? Que la macro obviamente ha influenciado, ¿no? El acceso a capital ahora que tienen las compañías es un poco más restringido, pero el capital está ahí por desplegar, ¿no? Se han activado muchísimos vehículos de inversión, ¿no? No solo en Andorra, sino en otros países, ¿no? Donde se ha levantado mucho capital que todavía está por desplegar. También ha habido, yo creo, no solo la macro afectado, sino también un cambio, ¿no?, en la mentalidad del inversor tipo, ¿no? Quizá en periodos precedentes el inversor se centraba un poco, ¿no?, en buscar compañías que crecieran a cualquier costa, ¿no?, a cualquier precio. Y oye, ahora esto, ¿no?, con el acceso a capital más restringido ha cambiado un poco, ¿no? Entonces ahora el inversor presta un poquito más de atención, ¿no?, a un crecimiento sostenible, ¿no?, un poco más a las unit economics, ¿no? Y también mira la última línea, la rentabilidad del modelo en última línea, ¿no? Oye, ¿qué camino vas a tener que necesitar, ¿no?, para acabar siendo positivo, ¿no?, o profitable, ¿no?, en última línea. Y un poco lo que estamos viendo también por la pata de materia, ¿no? Oye, cómo están reaccionando las startups, ¿no?, a este entorno, ¿no?, que creo que también es importante, ¿no? Y lo que están haciendo es, oye, en lugar de levantar series A, series B o series C de un tamaño de ronda elevado, están haciendo lo que se denomina una ronda puente, ¿no? O lo que estamos viendo nosotros, ¿no?, que es, oye, hacemos ahora una ronda de menor tamaño, ¿no? De hecho, la hace normalmente una extensión, ¿no?, a la valoración de la ronda anterior, y a partir de aquí, ¿no?, utilizamos este capital para mejorar métricas y levantar una ronda superior de un tamaño mayor cuando el mercado sea más favorable, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las dinámicas que vemos ahora en el entorno actual. Sí, yo comparto un poco, es decir, yo creo que veníamos de unos años de bonanza a nivel de inversión, de cifras, de salidas a bolsa, donde un poco la tendencia era todo growth, crecimiento. Eso cambió, es decir, hubo menos salidas a bolsas, correcciones de valoración, sobre todo en Estados Unidos, y eso se acaba trasladando un poco, pues, a Europa y a todos los territorios. Y lo que está pasando es que en 2023 todo el mundo frenó bastante la parte de inversión, me refiero a todo el mundo, en la parte más de Business Angels, Family Office o Venture Capital, se frenó muchísimo y lo rescatan un poco así las cifras. 2024 tampoco ha arrancado súper fuerte, por así decirlo. Es decir, ahora cuando salgan las cifras de Q1, pues yo creo que estarán tendentes a las de 2023, pero es lo que comentamos también. Hay muchos fondos que se han creado, es decir, hay mucho dinero acumulado en los fondos, que al final el fondo tiene un periodo de inversión que tiene que cumplirlo, es decir, tiene el dinero de los LPs y tienen que hacer el allocation, con lo cual ese dinero tiene que entrar en el mercado. Todavía nosotros seguimos viendo operaciones, evidentemente. ¿Qué pasa? Pues que de momento pues invierte las que ves más claras, es decir, aquellas que pues a lo mejor no han entrado en las unit economics que querías o los KPIs, etcétera, pues esas todavía no están siendo invertidas. O se espera un poco más y el periodo de inversión, si antes era 2 o 3 meses, pues ahora fácilmente te puedes ir a 3, 4 o 5 meses para hacer la misma inversión que antes la hacías antes. Pero un poco, yo creo que al final todos son ciclos y este es uno que creo pensar que volverá a su curso este año o posiblemente el que viene. Perfecto. Y desde vuestro punto de vista, después, dejarme hablar un poco del ecosistema de Andorra, ¿no? Es verdad lo que hemos explicado al principio, que a lo mejor Andorra hemos entrado un poco más tarde en lo que son los ecosistemas de startup comparados con los vecinos, y no hablo de otros ecosistemas como Estados Unidos. Y supongo que ha pasado lo mismo a nivel de inversores, ¿no? Me gustaría ¿cuál es vuestra visión de los inversores en Andorra? ¿Están animándose a invertir en venture? ¿Les tranquiliza? Decías, ¿no?, que también hay herramientas que pueden ayudar a hacer a meterte en este mundo. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, nosotros por parte de Morabank durante el 2023 hemos lanzado varios fondos en formato LTIF, ¿no?, que es darle al cliente, ¿no?, esta posibilidad de diversificar en mercados privados, y los que han sido un éxito. Hemos hecho unos allocations bastante importantes de dinero de clientes. Recientemente, la semana pasada, incluso en colaboración con una gestora en España, también cerramos un fondo de deuda privada a 5 años, ¿no? Hay apetito, claramente. Hay apetito. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que aquí estamos en la parte más senior, ¿no?, la parte más desarrollada de lo que es la curva, ¿no?, que es al final la que va a ir el cliente de banca privada, pues difícilmente, ¿no?, va a bajar al barro, ¿no? Le va a costar bastante más, ¿no? Sí que es verdad que aquí hay una gran oportunidad, ¿no?, de hacerles bajar al barro.
a través de eventos como este, ¿no? Y de poder divulgar y poder dar a conocer un poco cómo podemos vehiculizar esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, existe todavía un gap que hay que ir cerrando. Yo creo que es importante lo que ha dicho, cómo vehiculizar esta inversión. Porque aquí estamos viendo muchas ideas. Invertir directamente en una startup da mucho más miedo que si haces un vehículo, como bien decía Carlos, pues hacer un vehículo que el cliente pueda diversificar. Con poco importe puede diversificar mucho más. Yo creo que esa es la parte importante, es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, ya sabéis que en Crean tenemos el programa Scale Up, que es intentar facilitar esta inversión a los inversores, a nuestros clientes, pero también intentar que las startups conozcan Andorra y que puedan venir aquí a Andorra, porque al final somos el país que somos y es fácil probar cosas. No es tan difícil como en otros sitios, entonces aquí puede ser también un laboratorio, ¿no? de pruebas. Yo creo que este aspecto que estamos haciendo para beneficiar que vengan aquí, incluso poner esto al alcance de los clientes, es lo que va a hacer que poco a poco se vayan animando. ¿Por qué? Porque las rentabilidades son buenas. Evidentemente, no es estante de sustos. Esto son inversiones. Antes lo decía Carlos, ¿no? No puedes decir si va bien es mío, si va mal es que me lo han explicado mal. No. Hay que explicarlo bien, que el cliente sepa el riesgo que está asumiendo, pero que al final, bien diversificado y bien analizado, acaba dando su rendimiento. Bueno, tanto Ignacio como Carlos han dejado la coletilla comercial, ¿no? De Crean, tendré que dejarla yo también, ¿no? Pero Venga. Bromas aparte, sí que es verdad que la tendencia del mercado es la realidad, ¿no? O sea, ahí el mercado de activos privados ha multiplicado por 2 en los últimos 10 años, ¿no? Antes eran 4 trillions a nivel global, ahora son ya casi 10 trillions, ¿no? A cierre del 22, ¿no? El último dato que tengo en mente. Y adicionalmente ha habido un cambio también en la mentalidad del cliente, ¿no? El cliente de banca privada en sus carteras a lo mejor tenía 5 o 10%, ¿no? de allocation a activos privados, ¿no? Ahora la tendencia es, oye, vamos a superar este 10%, ¿no? Nos estamos yendo a 20 y 30%, ¿no? del porcentaje del cliente de banca privada que tiene asignada su cartera a activos privados. Entonces, el mercado está acompañando y yo creo que eso son buenas noticias. Quizá el desafío, volviendo un poco al punto que comentabas de Andorra, ¿no? Yo, como lo veo, quizá el desafío que tiene aquí el país, ¿no? Al final el mercado local es atractivo, ¿no? Pero no deja de ser limitado, ¿no? Y tú has puesto un ejemplo al inicio, Judith, de la compañía de software, ¿no? de aviación, ¿no? Que exportaba fuera del país, ¿no? Entonces, creo que el desafío está ahí, ¿no? Que esas empresas o startups, para traer, ¿no? la visibilidad, ¿no? del inversor externo, ¿no? Lo que tienen que hacer es exportar, no solo centrarse en el mercado local, sino acabar exportando servicio o producto fuera de Andorra, ¿no? Y con la mira puesta internacionalmente, ¿no? Y ahí es importante también las conexiones, ¿no? que pueda tener Andorra con países vecinos o incluso mercados similares, ¿no? por tema de habla hispana, ¿no? Como puede ser Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí va la coletilla ahora. Desde Actius, por ejemplo, ¿no? El Fondo de Venture Capital de Ambank, tratamos un poco esto, ¿no? Conectar el emprendedor andorrano o español, ¿no? Con el mercado latinoamericano, ¿no? Haciendo operaciones cruzadas, ¿no? y apostando por ambas regiones, ¿no? como punto de enlace, ¿no? y como punto de crecimiento. Bueno, por mi parte, es decir, que no pertenezco a una entidad bancaria, es decir, pero a partir de aquí, es decir, sí que hay interés, yo creo, del inversor, del business angel o del family office en hacer inversiones. Yo creo que el reto que tienen aquí es que, es decir, como no se dedican especialmente a realizar únicamente inversiones, les falta deal flow de proyectos y cuando tienen una oportunidad, que pueden venir a un foro como este y ver oportunidades, quizá les cuesta analizar la oportunidad, hacer un due diligence del negocio, es decir, proyectarlo, entenderlo, porque cada uno era de su padre y su madre a nivel de sector. Y por eso a lo mejor recurren pues a vehículos o a productos a nivel bancario o a un fondo que está gestionado por, oye, pues cada fondo pues también puede determinar un poco su tesis de inversión, si le gusta más hacer inversiones en health, si le gusta hacer inversiones más en pre-seed, en seed, en growth, y también les sirve a ellos pues para aprender, quieras que no, de un equipo gestor que le canaliza las inversiones, y es también un vehículo que se está utilizando mucho. Sí, en ese sentido, también nos hemos dado cuenta, ya nos dimos cuenta el año pasado, y supongo que lo habéis visto también porque es una tendencia internacional, también eso, cuando no sabes y es una inversión de riesgo, funciona muy bien la coinversión, ¿no? Júntate con alguien que te acompaña, antes lo decía la ponencia, la keynote speaker, júntate con alguien que sepa, ¿no? Y así vas acompañado un poco en el camino. Supongo que eso, vosotros aplica, ahí tenéis un rol súper importante. No, eso incluso aplica a nosotros, ¿no? Al final, Morabank en este caso somos los últimos en llegar a la fiesta de tener un vehículo, de inversión. Sí que es verdad que lo estamos intentando hacer, bueno, lo vamos a hacer de un poco de forma distinta, más que nada porque lo que sí que nos hemos dado cuenta a través de los diferentes proyectos que hemos hecho en los últimos meses, ¿no? Es que enriquece mucho trabajar con startups, ¿no? Ya a nivel cliente, ¿no? Es decir, oye, tengo un problema en el banco, tengo un reto, ¿no? que solventar. Oye, traer a un proveedor, traer a una startup, ¿no? Claramente
tiene que tener ya una cierta entidad, porque claramente para poder convertirte en proveedor de un banco, pues ya tienes que haber pasado, ¿no? Tienes que haber sobrevivido varias rondas. Pero es muy enriquecedor, ¿no? Trabajar con startups, ¿no? y ver cómo es una bocanada de aire fresco, ¿no? Cuando es gente joven que ha visto otros clientes de otros países, ¿no? Y te ayuda, ¿no? A entender tus problemas. Un problema que tienes allí enquistado, pues te lo resuelven de una forma ágil y rápida, ¿no? Y ya se aprende mucho, ¿no? En ese proceso. Eso es lo que nos lleva a nosotros a la reflexión. Es decir, joder, este proveedor que ha venido y que me ha resuelto este problema, si lo hubiera conocido hace 3 años, podría haber invertido en él, ¿no? Y es lo que nos ha llevado a nosotros a la reflexión de montar Move, ¿no? Que es More Ventures. Y nuestro primer foco, que si va bien iremos desarrollando más cosas, ¿no? Pero nuestro primer foco es justamente eso, encontrar partners, encontrar startups, encontrar servicios, proveedores que nos puedan añadir valor, o sea, de los cuales, o sea, mi tesis de inversión es, esta startup, yo sería cliente de esa startup, me puede añadir valor, me puede ayudar a solventar este problema que tengo y me puede ayudar a traer un producto de forma más rápida, más ágil, más eficiente para mis clientes. Si la respuesta es sí, quiero invertir en esta startup. Entonces, ahora tengo la herramienta para poder hacer eso. Estupendo. Has vendido muy bien. No, ahora nos queda 4 minutos y como vamos con el tiempo muy así, que nos quedan 9 startups para hacer el pitch, os quería hacer una pregunta muy práctica para las startups. Y aquí miro mucho a Josep porque él pisa mucho el suelo, ¿no? Todos os la hago, pero ¿qué necesita una startup? Porque hay muchas, ¿no? Y hablamos de deal flow, para que un inversor se fije en ella. ¿Qué ABC necesita tener para atraer al menos la mirada del inversor? Bueno, aquí dependerá un poco de la fase, pero realmente hay como mucho mito alrededor de pues, la introducción o conocer al inversor, pero al final hay redes, hay personas que... Es decir, el trabajo del inversor es encontrar esas startups, con lo cual es un trabajo por los dos lados. Y al final es tan fácil como acabar preparando lo que se dice hoy, el deck financiero y el deck de inversores, que es una presentación con 15, 20 slides diciendo bueno, un poco lo que hemos visto aquí, y quizá entrando un poco más en la parte financiera, en las valoraciones y qué le ofreces, pero al final es básicamente tener el set de documentos preparados y a partir de ahí hacer la intro con, pues, en ese caso, pues si hay potencial de inversión por ese lado, otros inversores, que evidentemente si es una entrada porque conoces a alguien y te hace la intro, pues va a ser mucho más entrada bienvenida, y si no, todos los fondos de inversión / family office que realizan inversiones tienen su formulario que al final es aplicar y te contactará el analista y harás un poco el tour de la presentación y el pitch. Pero no hay tanto, es decir, no hay una barrera, por así decirlo, es una serie de pasos. O sea, prueba y error, ¿no? Ir intentando... Sí, y venderse bien. Al final es plantear qué problema quieres solucionar con esa startup. Lo estamos diciendo antes, ¿no? Lo importante es que tienes que poner el porqué de por qué tú y no otro. ¿Qué estás solucionando tú? ¿Y cómo lo estás haciendo? Evidentemente, después tenemos que invertir, tienes que tener la parte del financiero, que está muy bien, ¿no? Que al final es simplemente el emprendedor se tiene que vender. Tiene que decir, mira, yo con esto soluciono esta problemática, que veas que tiene un mercado y que después sea escalable, que puedas hacerlo rentable, pero básicamente al final la primera es vender tu idea de qué estás solucionando. Yo creo que esa es la parte principal. Es motivar, porque no es tanto, el financiero viene después, porque la hoja de Excel aguanta lo que quieras, o sea que eso ahí te lo puede pintar como quieras, pero esa idea que tienes y cómo la transmites, yo creo que eso es lo principal, a la hora que si eso te ha gustado, empiezas a mirar el resto. Vale. Si esta parte ya no te enamora, lo otro ya no lo miras. Sí, básicamente es solucionar problemas a gente con pasta. Esa es la solución. Esa es la solución. Yo ya para cerrar, sí, no, depende claramente, como decía Josep, ¿no? De la fase de inversión, ¿no? Quizá en la fase más inicial el inversor se fija más en el mercado objetivo, ¿no? Que sea el mercado, que sea el target potencial sea grande, ¿no? En temas de producto y equipo, ¿no? Que al final tenga resiliencia el equipo, ¿no? Que sea capaz de ejecutar también, ¿no? Es importantísimo. Y luego las ventajas que pueda tener su producto, ¿no? Que es un poco lo que comentaban Carlos y Ignacio, ¿no? Esas ventajas competitivas, ¿no? ¿Qué problema está solucionando, ¿no? Que no está solucionado todavía, ¿no? Y lo que es importante en fases más avanzadas, ¿no? Que muchas veces no se presta mucha atención, pero que para el inversor también es importante, es la estructura del cap table, ¿no? Es importante que los intereses estén alineados, que el fundador y el equipo fundador se quede con un porcentaje de la empresa para llegar a series más avanzadas que sea importante, que tengan peso, porque al final son ellos los que dirigen la compañía, ¿no? Entonces el inversor en series más avanzadas va a mirar muchísimo eso y igualmente de qué socios te está rodeando. Claro. Entonces eso también es importante y muchos fundadores no lo tienen en cuenta, ¿no? En el proceso, ¿no? Bueno, punto muy a tener en cuenta por todas las startups que tenemos aquí.
Se nos acaba el tiempo, lo siento porque estaríamos hablando 2 horas posiblemente porque da para mucho, pero bueno, al menos hemos dado unas pinceladas. No sé si queréis decir alguna última cosa, pero tiene que ser de 5 segundos o lo dejamos aquí, damos paso a la última ronda. Damos paso a lo importante que es el pitch, ¿no? La última ronda de startups. Ánimo. Y fijaros bien para invertir en alguna. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias.